Hola, bienvenidos a la clase número 3. En esta oportunidad hablaremos de la banda sonora. La banda sonora se compone por los sonidos acción, los efectos sonoros, los sonidos ambiente, la música, los diálogos y el silencio. ¿Cuál es su función? Tiene una función informativa, por ejemplo, señalar el lugar o la temporalidad donde ocurren las acciones, caracterizar un personaje, por ejemplo, testimonial, qué pasa en una escena a través del diálogo, cómo se transmite un mensaje a través del diálogo, ¿cierto? Cuando hablamos testimonial, hace referencia al testimonio de un personaje. La función formativa hace referencia a que da forma al contexto global de la historia a través del sonido. Tenemos claro que el sonido es el 50% en la comunicación audiovisual y que algunas veces sin este es imposible o muy difícil transmitir un determinado mensaje. La función recreativa, podemos utilizar sonidos que en la realidad no existen para representar alguna situación. La función expresiva hace referencia a cómo quiero yo expresar cierta emoción a través del sonido. Si lo quiero hacer mediante la música o un sonido particular o simplemente a través del diálogo, que es la manera más fácil. La sugestiva hace relación a los objetos. ¿Cómo puedo yo representar a través del sonido un objeto determinado? Y la propagandística o función propaganda, que hace referencia a las ideas, emociones y valores de los personajes. Cómo yo puedo, como diseñador sonoro, representar una idea, una emoción o un determinado valor a través del sonido. Hablemos ahora de los sonidos acción. Decimos que los sonidos acción son la reacción a una acción visual y que coinciden con la temporalidad de los hechos visuales. ¿Qué quiere decir esto? Toda acción tiene una reacción. Si nosotros observamos algo en la pantalla, esperamos que ese algo se escuche, ¿cierto? Y sea consecuente con el espacio y la temporalidad donde los hechos ocurren. Por ejemplo, entra un personaje a un sitio grande, oscuro, únicamente se escuchan sus pasos. Esperamos que esos pasos adquieran las características acústicas de ese lugar para que sea completamente coherente lo que vemos con lo que escuchamos. También es importante tener en cuenta que la morfología física del objeto debe ser consecuente con lo que yo veo a lo que escucho. Es decir, en este caso, si la bomba se explota, tiene que sonar como una explosión, porque si le ponemos un sonido diferente, puede descontextualizar completamente la historia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es un efecto sonoro? Un efecto sonoro es aquel sonido imaginario o ficticio que hace parte de la narrativa para representar un objeto real o un objeto fantasioso. Los efectos sonoros son aquellos que son recreados o sintetizados debido a que son de difícil captura por las características de la fuente. Por ejemplo, si yo quiero grabar una nave espacial, el sonido de una nave espacial resulta ser muy complicado, ya que es algo que no está a mi alcance o puede llegar a ser ficticio. Otro ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, grabar la voz de un extraterrestre, resulta algo complicado, ya que no tengo la oportunidad o no la tendré a futuro en relacionarme con este tipo de ser. Entonces, recreo la voz utilizando plugins de procesamiento de la voz, etcétera. Entonces, para que diferenciemos los efectos sonoros de los sonidos acción. El sonido ambiente, también Michel Chion lo llama como el sonido territorio. El sonido territorio es aquel sonido que caracteriza un determinado lugar. Entonces, cuando nosotros escuchamos el sonido ambiente, inmediatamente referenciamos la locación donde se están llevando a cabo las acciones. Es importante para eso, para contextualizar el lugar donde transcurren las acciones. Sin el sonido ambiente, estamos descontextualizando la escena y podremos llegar a tener ciertas confusiones en el transcurso de la narrativa. Decimos también que el sonido ambiente está presente básicamente en exteriores, como una calle, un bosque, etcétera. Pero también existe algo que es el sonido ambiente en interiores que se llama room tone, que es el sonido característico de un recinto, para que lo tengamos en cuenta y siempre debe estar presente dentro de la narrativa. Si nosotros hablamos en el sentido real
decimos que todo recinto o todo salón tiene un sonido característico, ya sea el sonido de la electricidad o porque se acerca a una avenida o porque se acerca a un aeropuerto o simplemente el viento que choca en su ventana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La música hace parte de la banda sonora y la música es aquella que trata de potenciar o de dar importancia a las acciones que transcurren. Como decíamos anteriormente, la música es capaz de transmitir emociones, sensaciones que la imagen por sí sola algunas veces no es capaz de representar. Es por eso que es muy utilizada. Decimos que la música se divide en grandes grupos, en dos. Decimos que la música puede llegar a ser significativa, que resalta la importancia de las acciones y tiene un significado que va a jugar un papel importante en la narrativa. Esto quiere decir la función anticipativa de las acciones futuras. O sea, nos va a prevenir sobre algo, nos va a avisar sobre algo que va a pasar. Decimos que la función connotativa es una función psicológica de la música que destaca o indica el papel que tiene dentro de los hechos, destacando una situación importante, ya sea peligro, terror u acción, etcétera, ¿no? Su representación directa depende de su composición espectral, rango de frecuencia o predominante, la frecuencia predominante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una mayor presencia de frecuencias bajas, estamos transmitiendo una emocionalidad negativa, por ejemplo, miedo, terror, etcétera. Cuando tenemos una emocionalidad positiva, la música generalmente se compone por frecuencias medias y altas. ¿Qué es la música hedonística? La música hedonística es el centro del mensaje, cuya función es simplemente ser escuchada, siendo independiente de las acciones y funciones narrativas y semánticas de la narración visual. Un ejemplo muy claro son los videos musicales. ¿Listo? No siempre los videos musicales van acorde con lo que pasa en la lírica de la música, simplemente ilustran ciertas cosas que la música pretende transmitir. El diálogo. Como todos sabemos, el diálogo es la herramienta, es un conjunto de palabras y frases que transmiten un determinado mensaje. Y él es el método de comunicación más efectivo dentro de la comunicación humana. El silencio. El silencio es considerado como la ausencia de sonido, pero dentro de la narrativa audiovisual puede llegar a ser expresivo o significativo. ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos del silencio expresivo, el silencio expresivo resalta los intervalos de tiempo entre un sonido y otro. De su duración depende el mensaje que se pretenda expresar. Por ejemplo, un diálogo entre dos personajes, uno de ellos termina de decir algo, el otro calla. ¿Qué quiere decir? No entendió el mensaje. ¿Listo? O está pensando algo que quiere responderle al otro personaje. El silencio significativo representa las expresiones humanas como la duda, el entender, el desagravio, el desacuerdo, etc. Igual, el mismo caso, dos personajes hablando, uno contesta al otro, hay un instante en que el que está contestando calla, eso genera duda, no sabe qué decir. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Para recapitular decimos, identificar la tipología y morfología de los sonidos que componen la banda sonora permite componer eficaz y coherentemente el paisaje sonoro de cada escena o secuencia. Recordemos que el paisaje sonoro es el todo, son todos aquellos sonidos sumados que representan una imagen. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirme a instructorsonido@gmail.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.